Mi algoritmo conspiranoico. Vamos a ver de todo lo que haya. Cosas muy interesantes y las vamos a ir analizando, ¿sí? Primero, If we hear about ancient Greece and ancient Rome, si escuchaste then de why la do we antigua never Grecia y la hear... antigua Roma, pero nunca escuchaste de la antigua Persia, ¿por qué es esto? Especialmente es raro porque Persia fue súper grande y estuvo en esas mismas regiones, pero se dieron cuenta, y es verdad, chabón, casi nunca vemos historia de esto. Y si bien nuestras civilizaciones son muy influenciadas por Grecia y Roma, ¿por qué no por ahí? A pesar de que aportaron bastante en ciencias, matemáticas y demás, tanto como Roma, pero no hay nada de eso. Bueno, el tema es que no escuchamos de eso por dos cosas. Primero, porque la educación no lo da, y después porque nos dicen que la antigua Persia y demás, bueno, es la moderna Irán. En cambio, los valores americanos y todos los valores que tenemos hoy en día son gracias a los romanos y a los griegos. Pero por cierto, la misma Biblia, ¿sí? La misma Biblia, y yo ya sé que parezco disco rayado, pero entiendan ustedes que las profecías de Daniel 7 y Apocalipsis 13 hablan de 4 bestias, ¿sí? Te lo resumo así nomás. Tenías 4 bestias en Daniel. ¿Qué significan las bestias? Poderes, ¿ok? Y la misma Biblia te lo explica así. Te dice, las bestias que viste son 4 reinos que también el mismo ángel se lo explica a Daniel. No hay que especular mucho con esto. Te dice que la primera bestia era un león con alas de águila, ¿sí? Era Babilonia. Si el mismo ángel le dice eso a Daniel, o sea, no hay interpretación que dar. Después de esto vendrá otra bestia, o sea, como que le iba pronosticando a Daniel o profetizando lo que iban a venir, o sea, los reinos que iban a venir en el mundo. Después venía un oso que se ladeaba más de un lado que del otro, y es curioso porque Medo-Persia, los medos eran más débiles que los persas, y así. Después iba a venir un leopardo, es decir, un animal muy rápido, es decir, Grecia, es decir, Alejandro Magno, que conquistó todo rapidísimo, que tenía encima alas de águila. Y tenía 4 cabezas. Qué curioso que el mismo libro de Daniel te profetizaba lo que iba a venir después. ¿Por qué? Porque el mismo reino de los macedonios se dividió después entre los 4 generales de Alejandro Magno, pero iba a durar poco tiempo. Pero después venía una bestia espantosa y terrible, es decir, una bestia que no tenía forma, parecía más bien, algunos le ponen forma de dragón, pero tenía 10 cuernos. Y es curioso porque Roma después se divide en esos 10 cuernos, o sea, le salen otros 10 reinos cuando cae Roma, y dentro de esos 10 cuernos había un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas. Bueno, y ahí ya nos va dando pie un poquitito respecto a cuál es la forma que tiene Roma actualmente. ¿Les suena algo, no? ¿Cuál es el poder más grande del mundo de la historia que hasta ahora sigue, hasta el tiempo del fin, sigue ubicado justo en medio de Roma, que habla grandes cosas contra el Altísimo y se hace pasar por Dios inclusive? Que cuando surge ese cuerno pequeño, encima derriba a otros 3 cuernos, de los 10 que habían, derriba a 3 cuernos. Y es muy curioso que cuando surge el Estado, el Estado Vaticano, bueno, los estados papales, derriban otros 3 cuernos, derriban otros 3 reinos que tenían a su alrededor, cerca de Italia y al norte de Italia. Bueno, ok. ¿Por qué es curioso esto y relacionado con lo que dice el flaco acá? Porque de los poderes que habían acá, sepan ustedes que toda la ideología de Roma, ¿sí?, es en gran parte la misma ideología de los griegos. Eso ya lo sabemos por la escuela. Pero en gran parte, esa misma ideología era el mismo sistema de adoración, era el mismo sistema de adoración, de creencias internas que tenían todos los persas, que tenían los griegos, que tenían los medos y los persas, y que tenía también Babilonia. Es la misma religión antigua que surgió desde la caída de la Torre de Babel al inicio de la humanidad después del diluvio, y es la misma religión, es la misma marca de Caín que va traspasándose de un lado al otro, es la misma antorcha que se van pasando. ¿Por qué? Porque es el mismo Satanás el que está por detrás, que busca adoración y busca siempre algún poder grande, político, religioso, que lo pueda tener a su disposición para de esa manera recibir aún más adoración. Da igual si es una adoración obligatoria o voluntaria. Obligatoria como lo hicieron en la Edad Media, o voluntaria como inclusive pasaba en Persia. Pero bueno, siempre tuvo esos poderes ahí. Vamos a seguir viendo lo que dice el chico por acá. Los griegos eran rivales de los persas, entonces claramente la historia la cuentan los que ganaron, nos dice por acá, y por eso no conocemos la historia de los persas. Los persas, la actual Irán, ¿no?, a la cual despreciamos tanto, supuestamente son los malos y todo eso. Son re bárbaros y demás. Y claro, las películas que nos muestran 300 valientes espartanos enfrentándose a todo el ejército de Persia, obviamente. Pero si ves las fuentes no griegas de respecto a los persas, tenían muy pocos esclavos para lo que era en aquel entonces y tenían que pagar inclusive a los esclavos. En cambio, todas las cosas en la antigua Grecia eran construidas por los esclavos. Por ahí, de ahí a que Aristóteles y Platón pudieran ser filósofos vagos, básicamente aristocracia. No solamente eso, sino que si analizás cómo trataban los grupos étnicos que conquistaban los persas, no era solamente destrozarlos o transformarlos, asimilarlos, sino que eran bastante más pacientes. Y esto está registrado inclusive en la Biblia. Por ejemplo, los babilonios, cuando conquistan Jerusalén, el mismo libro de Daniel es la historia de él. O sea, Daniel era parte de la nobleza de Jerusalén y los llevan, sí, a Babilonia. Y los tienen en la corte real, o sea, como sus consejeros. Como lo que pasó, no sé si viste la serie de Marco Polo, por ejemplo, ¿no?, que Gengis Khan o los Khanes después empezaron a tener consejeros de otras naciones. Era como mucho más abierto en ese sentido, era más cosmopolita. En cambio, los griegos no. Los griegos y los romanos menos. O los romanos como que se mimetizaban un poco, copiaban algunas cositas, pero el centro siempre estaba en Roma.
Era un poder mucho más centralizado, o como que eran más humanos para lo que eran en aquel entonces los griegos y los romanos. En cambio, los griegos los trataban como inferiores. De hecho, los romanos por algo se llamaban los bárbaros, ¿no? Se les llamaba así a los barbudos que estaban en el norte, que no eran como romanos. Bueno, después tenían mucho más derechos para las mujeres en Persia. En cambio, los griegos como Aristóteles hablan de las mujeres como muy inferiores y demás. Y no podían firmar ningún tipo de contratos ni nada. Bueno, básicamente está hablando bastante bien de Persia. ¿Qué fue lo más interesante de este video para mí? Bueno, la historia de cómo es que, en verdad, son todos lo mismo. O sea, la misma religión siempre se va pasando. Siguiente. Acá esto es zapping, así que no te preocupes, amigo. Pasamos de un tema al otro, así como así. En medio del escándalo de Epstein, las redes recuerdan cuando Javier Milei afirmó en campaña la venta de niños es una cuestión filosófica. Señores, yo me acuerdo de esto. Y me acuerdo cuando hablaba de las armas, cosas así. Claro, ¿qué es lo que vimos en su momento los que lo seguíamos a Milei? Y, por cierto, antes de que ganara Milei, yo les advertí a ustedes, ¿no? Cuidado, que es judío. Y los apoya mucho. Fíjense que en su momento, claro, uno dice, bueno, capaz está simplemente filosofando. Pero después de ver lo de Epstein, y esto toma otra forma, toma otro sentido. Escuchemos. Dios, hablar contra ese benchmark, digo, parece muy abstracto, en No dice que no, de una, por cierto. especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Digo, es una discusión filosófica que, Míralo. ¿Qué digo, discusión? o sea, ni siquiera ¿Qué digo, discusión? sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas Nunca. mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de depende, niños? no, porque depende, digamos, depende en qué Mira, términos estés depende. pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas. Qué mal envejeció este video, ¿no? Y claro, y si los mismos judíos les da igual, chaval, les da igual. Y determinar esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco, si vos te quedas de acuerdo con legalizar No hay ninguna discusión. la venta de niños, te diría no. No, de acuerdo con la Y venta de sí, es lo que tocaría decir. Pasa que en ese momento estábamos tan cegados, yo no, pero mucho, tan cegados diciendo, y necesitamos el mal menor para escapar de los cucas, de todos los peronistas. Y así es como trabajan ellos. Te hacen fumarte toda la síntesis, que es Milei en este caso, porque no querés la antítesis, no querés a los peronistas. Por fin el vídeo en el que tu amigo el negacionista va a poder comprender cuál es el problema de las estelas, parte 1. En Europa es mucho más bestial que en Latinoamérica esto, por cierto. A España los están rociando como animales, Realmente es raro observar cómo de forma repentina se les acaba el vapor de agua. Mira. Mira lo que son esas estelas, te dicen que eso es vapor de agua de los aviones. Y la gente les cree. Y con esa respuesta les alcanza, ¿saben por qué? Porque les da paja pelear contra esto. Les da mucha paja. Y además es como que sienten que si lo hacen, si hablan en contra del status quo, ay, se me van a burlar, qué me van a decir, y qué sé yo. Por eso estoy tan en contra de la mentalidad de ovejita esa. O sea, es lo primero que les tenés que enseñar a tus hijos, que se la saquen a esa mentalidad. Y que no sean así, hermano. Y tengo un capítulo entero en mi libro dedicado a eso. También es raro ver Porque así sos tonto, o sea, sos regobernable. cómo hermano. forman cuadrículas perfectas. Todo esto son Tampoco puede hacer nada para cambiarlo. Ve, y eso es mentalidad de ovejita, lo que acabas de decir. ¿Cómo que no puede hacer nada para cambiarlo? ¿Cómo que no puede hacer nada para cambiarlo? Hermano, el mundo no está actualmente como Satanás quiere. ¿Debido a qué? Habemos algunos pocos buenos hombres que alzamos la voz. Porque si fuera por las mayorías, o si fuera por el mismo Satanás, o si fuera por los mismos gobernantes, ya no la hubieran metido doblada. Y todavía nos están metiendo la puntita nomás. ¿Ok? El mundo se está refrenando toda la maldad debido a los pocos buenos hombres que alzan su voz. Ya sea en videos, ya sea en protestas, ya sea en que si te la meten demasiado brusco, vos gritas, ¡ay, me duele! Poneme más vaselina. Y eso es lo que hacen ellos. Por eso van probando estas cosas, por eso van testeando cada movimiento que hacen. Van poco a poco. Van con el dedito, claro, primero. Sí, ese es el jabo, por ejemplo. Tiran comentarios, tiran acá y allá, ideas, van pasando. Después van científicos y te van abriendo la ventana de Overton para meterse adentro. ¿Adentro qué? Adentro tuyo, adentro de tu vida, adentro de todo. Y para que después vos mismo pidas esos cambios. Así funcionan siempre. Y si pensás que no podés hacer nada, y es porque ya ellos ganaron. Lo siento, pero ellos ganaron. cosas que uno ve cuando mira al cielo. Pero derrotaron. realmente lo que tenemos que Perdiste, entender ¿no? Sí. es que los aviones no funcionan con vapor de agua, funcionan con combustibles. Estos contienen hidrocarburos y también compuestos orgánicos volátiles que contienen, por ejemplo, benceno. Al condensarse forman partículas ultrafinas. Y esto es altamente peligroso porque estas entran por nuestros pulmones y no solo se quedan ahí en el pulmón, sino que lo atraviesan y además es un neurotóxico. Además, también se ha registrado que en esas esteras hay metales pesados como el aluminio, el estroncio o el bario. Y además... Bien, esos tres son muy curiosos porque, uniendo un poquito con tema Blue Beam, ya hablamos de esto, o sea, Blue Beam, el simulacro de falsa invasión extraterrestre que van a hacer en el futuro, que en verdad son demonios disfrazados, pero bueno, esos tres compuestos, si están en la atmósfera,
Es curioso porque ellos ya tienen registros y patentes inclusive de cómo reflejar estelas de luz, o sea, cómo proyectar cosas en el cielo, mucho más avanzadas de lo que vos pensás que tienen capacidad actual la humanidad para proyectar cosas. No, siempre están con la tecnología 20 años más avanzada de la que te van mostrando. Entonces pueden proyectar gracias a que se reflejan en esta clase de superficie, así como esas fuentes danzantes, no sé si viste alguna vez que gracias a estelas de luz y el agua que está en el aire, en la atmósfera en ese caso, forman dibujos o bailarinas o cosas así. Bueno, imagínense eso a nivel atmosférico gigante. Por algo que están empezando desde ahora. Ya están llenando toda la atmósfera de esos compuestos. O el bario. Y además en un tamaño de nanopartículas. Estos metales son bioacumulativos. Es decir, cuanto más te expones, más se acumulan, más riesgo de enfermedad. El aluminio, por ejemplo, Además, es un elemento tóxico muy potente que se ha vinculado al Alzheimer. Realmente encontrar estos datos es muy difícil y sabemos bien poco lo que está cayendo de allí. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber ningún tipo de estudio científico. ¿Por qué? Porque si vos vas a un noticiero, ¿qué te van a decir? Ah, no, pero ¿y el estudio científico que hay por detrás? Y claro, a menos que lo hagas vos solito. Pensá esto, te tiene agarrado las bolas. ¿Por qué? Porque la religión es la ciencia para ellos. Y si vos haces un estudio vos solito, te van a decir, ah, pero ¿qué universidad te avala? Y ninguna universidad te va a avalar si ellos la tienen a todas compradas. Entonces, no tenés estudios para eso. Pero después, llega a haber algún científico rebelde que vaya y lo haga, ¿qué dicen todos los otros científicos? No, ese es un loco, y le sacan las credenciales o le sacan la financiación, si es que no le sacan la vida. Y así es fácil controlar a toda la población, porque la ciencia es la religión moderna. Y quién sabe si de aquí a unos cuantos años nos llevaremos las manos a la cabeza, como pasó con la gasolina con plomo. Pero ver cuadrículas encima tuyo que están cogiendo kilómetros y kilómetros y que todo eso caiga al aire que respiras, al alimento y al agua que consumes, a mí me preocupa. Por fin Demasiado. Bueno, sí. Nada más quiero describir la locura que estamos viviendo. Hoy acá en La Plata arrancamos con un día despejado y después largaron una alerta amarilla. Y resulta que sí cayeron unas gotas acá a la tarde del tamaño de pelotas de golf, como siempre estamos acostumbrados. Y si hay una Este chabón es un capo, es brutal, mira. cosa que quiero que quede clara con todo lo que comparto en mi página, es que el agua de cualquier lluvia que tenemos viene de una central eléctrica. Cuando yo leí la noticia de que hoy a la tarde íbamos a tener una lluvia, yo ya sabía exactamente Mirá cómo lo que forman iba a la encontrar en las lluvia, imágenes hermano. satelitales. La noticia de que ¿O por qué te pensás que de repente, pum, está retranqui y después llueve? Y este canal se llama Guerra del Clima. El chabón se dedica a esto. Lo lleva estudiando bastante tiempo, o sea. Gracias por tu valentía, le comentan todo hoy a acá. la tarde íbamos a tener una lluvia, yo ya Mira. sabía exactamente Mira cómo se forma, hermano. Forma la tormenta, pum, y la hacen reventar y la van bombeando y acrecentando la tormenta con más centrales lo que me iba a eléctricas. encontrar en las imágenes satelitales. Por eso yo pienso que esto es como decir que el sol sale todos los días. O sea, vos ya sabes exactamente con qué te vas a encontrar antes de ver las imágenes satelitales. Antes de entrar a Windy o cualquier página para ver imágenes satelitales, yo ya sabía que me iba a encontrar con una explosión de vapor de agua circular en el medio de la provincia de Buenos Aires. Porque cualquier lluvia que llega para La Plata siempre la generan de la misma manera. Así que fui a ver las imágenes satelitales y me encontré exactamente con esto. Arriba de 9 de julio está... Sí, que central eléctrica también puede ser esto. Un HARP para controlar el clima. ¿Cómo se llama? apareciendo un círculo rojo, es decir, esta explosión de vapor de agua aparece de la nada, porque vos podés ver que hoy al mediodía no había absolutamente nada en la provincia de Buenos Aires, y de la nada aparece esta explosión de vapor de agua que se acerca para La Plata, y la van alimentando en el camino con otras centrales eléctricas. Y ha Así que pasado si en hay todas una las cosa provincias y en todo el mundo está quiero que pasando. sepas. Y así es como lo mismo que pasó con la Dana en Valencia. Hubieron hombres como este, independientes, que se pusieron a investigar el asunto y vieron cómo es que la fueron creando y bombeando e impulsando de la nada. Así la tormenta, ¡pum!, pasó. Y así lo van testeando. Siguiente. Bien, este pasa bastante rápido, pero básicamente nos muestra todas las relaciones de todos los presidentes y líderes mundiales con los mismos señoritos. Nos falta uno, chabón. Nos falta uno. Saludos de Valencia, dice. Acá en Córdoba también. Sí, en Mendoza estuvo pasando todo este verano. Todos y cada uno de ellos. Y ahí se dan cuenta, señores, que uno dirá, pero son muy poquitos, esto es todo antisemita, ¿viste cómo les encanta usar esa palabra? No les hace falta ser muchos. Les hace falta estar en la posición correcta y ya está. Dominás el mundo, hermano. Dominás el mundo. Todos y cada uno de ellos. Nicolás Maduro, míralo. Todos con o contacto o relación o familiares o consejeros o allegados. Toditos ellos. ¿Cómo conocí a mi novio gracias a Happen? Dando una vuelta con mis amigas por el boliche, veo a un chico que me llama... Llegados. Toditos ellos. ¿Qué? ¿Cuánto es el porcentaje de la población en cada lugar? Les gusta llevar sombreros pequeños. Siguiente. Bien.
Netanyahu lo bajaron. Pero están cubriendo las cosas con videos de IA. Hemos visto bastante de este asunto. Ya vimos que tiene 6 dedos en algunas imágenes, en otras se le cambiaban los dientes, en otras tomaba el café, pero el café seguía con la misma forma, en otras le desaparecía la manga, en otras inclusive le desaparecía un anillo en el medio del video. Y vos dirás, bueno, acá tiene bajos gráficos. No, eso grababas con un Nokia 3220 hace 20 años y no desapareció un anillo así de la nada. Este es el video del café. Te estás perdiendo el punto. Lo están haciendo todo planificado, todo este asunto. Yo, personalmente, Fitnico, yo creo que capaz no se murió. Capaz que si le reventaron algo, viste, y como que no aparece por eso en los videos. Pero en algún momento va a hacer su aparición porque de esa manera es como que dice, mira, le cierro la boca, viste. Y si se desvió, tranquilamente lo pueden reemplazar, o sea. Lo que no quieren que sepas es todo esto. Estás pasando horas debatiendo este asunto, si es real o no, pero mientras tanto estás quebrado. Mientras discutís todo esto, no estás pagando la renta. Mientras tenés $300 en tu banco. A ver, yo creo que sí y no. Está re bien discutir esto, siempre y cuando tengas tu vida un poco asegurada, ¿no? Mientras hablas de todo esto, te distraes con la guerra, los millonarios están comprando todas las casas y demás. A mí igualmente, en cuanto a lo económico, me recontra sirve, o sea, ser conspiranoico. Si yo no fuera conspiranoico, no hubiera estado al tanto de todo esto, ¿ok? Voy para eso, ¿no? De todo esto, de las normativas ISO 2022, por ahí yo no tendría la mente suficientemente abierta como para darme cuenta que todo el sistema financiero va a migrar hacia estas zonas, ¿ok? Y adquirir estos criptoactivos que bueno, son la gloria. Entonces, por ahí va la cosa. Y también para ir viendo tus movimientos a futuro. Porque si sos conspiranoico, sabes hacia dónde van las cosas y cómo la vas a pasar de mal en las guerras, por ejemplo, si viviendo en las ciudades, muchos conspiranoicos no consideran eso. Los preppers, sí, los preppers saben que en el campo la vida es mejor en ese sentido. Pero muchos otros no. O sea, muchos otros siguen en la guerra como diciendo, bueno, ya está, viste, vamos a ver qué pasa, viste. No, si más o menos sabes lo que va a pasar, pues te vas anticipando. Bueno, dice acá que los judíos se enfocan más en el dinero que en ser conspiranoicos. En fin, es lo que diría un buen judío. Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Los villanos no se forman mediante el dolor, no nacen. Mira, la piedra le pega, la piedra que es Alemania le pega a la ciudad y la ciudad le dispara la piedra. ¿Qué hacían los alemanes? Es buenísimo, chaval. Y la musiquita se cansó. Listo, el resto del mundo. Es tal cual. Y ahora todo el mundo extraña al señor del bigote. Mira acá. Señores, esto es Argentina y Chile. Jesuralén. Ok. TikToks, recompilados de TikToks de gente de la estrella turisteando y promoviendo todo esto. Turismo en el sur. Qué curioso, ¿no? Para los que no sepan, viven haciendo esta clase de turismo y promoviéndolo. ¿Por qué? Porque es su segunda tierra prometida, el sur de Argentina. Theodor Herzl, cuando hablaba del tema del sionismo y de cómo es que tenía que tener un espacio vital para los judíos, bueno, iba a ser Palestina una de las cartas que se barajaron, pero la otra, la tierra prometida posta, por así decir, como la tierra más fértil de todas y la tierra ideal para vivir para ellos, ¿cuál era? La Patagonia, de Argentina y de Chile. Y mucha gente se está levantando. De hecho, hay protestas, o sea, abiertas en Argentina de bastantes miles de personas y los medios ni las cubren, obviamente, no les conviene. Después del video, ya tuvo 5 millones de visitas. Todos le preguntaban, ¿cómo es que le inducieron coma? Esa no me la sabía. Se puso a analizar los viajes porque supuestamente lo inducieron coma antes de viajar a Alemania. Y analiza los viajes en estas páginas que vos podés ver cómo vuelan los aviones. Desde Tel Aviv empezó a dar vueltas, mirá, por 4 horas. Empezó a perder el tiempo, mirá. La única cosa que le viene a la mente es que lo están poniendo en un coma inducido médicamente.
No sé la verdad por qué dice ese chabón esto, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué onda. Entonces va a ChatGPT y se puso a analizar los datos de este avión, de este vuelo. Y empezó a tener esas... Ese era el código del avión. Tiene un hospital a bordo del avión, sumamente equipado como para estabilizar a un paciente durante que estuviera en coma. Y lo tiene ese avión. No me había escuchado yo esta teoría. Y fíjense cómo voló. Bueno, si eso ya vimos que dio las vueltitas. Después de que lo estabilizaron dentro del avión, recién ahí empezó a irse para Europa. Claro, y no pudo pasar por encima de esos otros países porque tiene orden de captura, por cierto, el presidente de los de la estrella. Qué curioso. No puede pasar de encima de varios países por eso. O no puede aterrizar, ¿será? Italia tampoco. Tampoco. Bien, y en Alemania sí que lo aceptan al líder So he arrives in Berlin, where he then allegedly spent some time in hospital with his 6 fingers and eventually passed away, not only Bien, y acá sospecha que aparentemente en Alemania because of sí his se murió al injuries, final. but allegedly also because of negligence. No debido solamente a su herida, sino a su negligencia. Interesante teoría, no la había escuchado. En fin, señores, si les gustó el video, me gustazo, suscríbanse para muchos más y ya saben, mi libro en el comentario fijado en el cual toco todos estos temas. Nos vemos en el próximo video. Chao.